Soy el fotógrafo Rodrigo Pelicier. Me encuentro fuera de Santiago, en un lugar que tiene mucha vegetación. Aquí pueden ver parte de ella. En esta oportunidad les quiero hablar sobre una óptica que me parece bastante interesante. Me refiero al lente de 28 milímetros. Este en particular es el Nikon de la serie D, de 28 milímetros, como les digo, y tiene una abertura máxima de 2.8, un f2.8. Es un lente bastante luminoso. Tomé algunas fotos en este mismo lugar donde me encuentro con el diafragma abierto a 2.8 para que puedan ver lo bonito que queda el bokeh. Tiene un diafragma de 7 paletas. Es un objetivo que, por no ser moderno, está a muy buen precio y sirve perfectamente para las cámaras digitales, aunque fue creado para las Nikon análogas. Les sugiero, si andan buscando una óptica de este tipo, de 28 milímetros y que además sea luminoso, vean esta opción, porque es un lente, como les digo, que les puede convenir bastante. Yo no lo uso para retratos. Esta otra fotografía que tomé de esta casa con una cámara full frame, para que puedan ver la amplitud que nos da este objetivo cuando hacemos tomas generales o de paisaje. Este va desde el diafragma 2.8 hasta el 22. Tiene anillo de diafragma. También tiene la opción de ponerlo en 22 para dejarlo en automático o para poder usarlo con las cámaras digitales. Es una buena opción y creo que deberían verla. Nos vemos en otro video. Una vez más, si no se han suscrito a mi canal, los invito a hacerlo y nos vemos pronto. Hasta luego, amigos.